Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Diputación de Alicante por elegir Novelda para la presentación de esta nueva guía sobre la violencia de género. Menores expuestos a la violencia de género, dentro de la campaña Porque es posible. Disculpar la ausencia de nuestra alcaldesa porque no ha podido estar aquí porque le ha surgido un compromiso ineludible. También agradecer a la Obra Social Caja Mediterráneo por su colaboración en esta campaña. Quiero ser breve, pero sí me gustaría incidir sobre la importancia de estas acciones informativas con la presentación de la guía antes mencionada y la guía informativa sobre los derechos existenciales de las víctimas de violencia de género. En el último año se ha ido incrementando la conciencia sobre las consecuencias de la violencia machista ejercida en el ámbito de la pareja, tiene sobre los hijos e hijas y en las mujeres en situación de violencia de género. La experiencia del trabajo en los recursos especializados han permitido tomar conciencia sobre el hecho de que los menores no son meros espectadores pasivos de la violencia ejercida por los padres o parejas sobre la madre, sino una exposición que les convierte en víctimas directas de la violencia machista. Según los datos de la última microencuesta del 2011, realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en torno a 840.000 menores han estado expuestos a esta lacra en España. La cifra en 517.000 los hijos e hijas que han sufrido agresiones físicas directas dentro del contexto de la violencia de género. Datos que se dieron a conocer por el área de la mujer en la Diputación de Alicante, en el marco de la presentación de los medios de comunicación de esta nueva guía. Durante mucho tiempo se ha considerado que interviniendo la madre, trabajando para su recuperación, se lograba también recuperar el bienestar de los hijos e hijas. Este enfoque ha invisibilizado la situación y el impacto que la violencia tiene sobre los menores. Se debe de trabajar, por tanto, en ambos sentidos. También en la recuperación de las secuelas que presentan los niños y niñas expuestos a la violencia de género. Y se debe trabajar también la recuperación del vínculo de la madre con los hijos e hijas, que se han visto afectados en muchos casos por el sentimiento de desprotección en el que han crecido estos menores. Nada más por mi parte. Simplemente agradecer el trabajo que en este sentido han llevado a cabo los autores de esta guía, don Carmelo Hernández y don José Pablo Cuellar, psicólogo y abogado de la Oficina Judicial de Coordinación Institucional de la Audiencia Provincial de Alicante. También agradecerles a todos ustedes su asistencia, y el que estén todos ustedes aquí significa que nos van a ayudar en esta causa. Y yo, como concejala de la mujer, solo quiero decirles que creo que es posible y todos juntos lo podemos conseguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Novelda que nos haya permitido venir a este municipio a exponer nuestra campaña. Agradecer asimismo a Bienvenida, concejala de Igualdad del Ayuntamiento, por su colaboración inestimable para que este acto se haya podido llevar a cabo. Agradecer asimismo a la Obra Social de la CAM la cesión de este magnífico entorno en el que vamos a hacer la presentación de nuestras guías, que yo no conocía, esta casa museo modernista, y que me ha dejado impresionada, ¿no? Porque es un entorno precioso. Creo que tenemos suerte, que Novelda tiene suerte de contar con un entorno de estos. Y a Merche, la coordinadora de este entorno, también por la colaboración prestada. Y como no, pues gracias a todos ustedes por la asistencia a este acto. Gracias porque es un tema, el tema de la violencia de género, que no es un tema agradable, pero no por ello menos importante. Es una lacra social
que por desgracia está en nuestra sociedad, y la concienciación y la sensibilización ciudadana es importantísimo para combatir y para ayudar a eliminar la misma. La violencia de género es la violencia que se ejerce sobre una mujer por el simple hecho de ser mujer, en manos de sus compañeros sentimentales, esposos, excompañeros, y es el acto más evidente de desigualdad que pueda existir. Ya en 2009 el área de igualdad de la Diputación de Alicante elaboró esta campaña con unas sesiones informativas sobre los derechos asistenciales de las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía. Les habrán entregado a la entrada les habrán entregado 2 guías. Una relativa a los derechos asistenciales de las mujeres víctimas de violencia de género. Esta fue la primera guía que se elaboró. Es una guía útil y sencilla, que está dirigida no solo a profesionales, sino es una guía de manejo para cualquier persona. Como he dicho, la violencia de género no conoce ni de edades, ni conoce de clases sociales, ni conoce de razas. Probablemente todos los que estemos aquí conocemos un caso, una vecina, una amiga, un familiar o incluso una hermana que ha podido sufrir este tipo de violencia. Y esta guía de los derechos asistenciales es un poco las pautas de que cualquiera que nos podemos encontrar en una situación así, podemos consultarla y podemos ver qué pasos a seguir. A fecha de hoy, en España han habido 18 víctimas, 18 muertes por violencia machista. 3 en la Comunidad Valenciana. Estamos los segundos en el ranking, precedidos por Madrid. Es importante señalar que de esas 18 solo 4 mujeres habían denunciado. La denuncia, como luego expondrán los profesionales que van a dar la charla, es imprescindible para que todos los mecanismos que existen, todos los mecanismos legales y judiciales se puedan poner en marcha. Y hay que incidir en el tema de la denuncia. Pero además, este año, y como novedad, además Novelda es el primer municipio en la que vamos a presentar, hemos elaborado la guía sobre menores expuestos a violencia de género. Creo que el tema de los menores era un poco el más escondido, el más olvidado, sin embargo no menos importante, ya que los efectos y las consecuencias que el vivir en un entorno de violencia que puede generar en los menores es importantísima. Quiero decir que ambas guías, efectivamente, como ha dicho Bienvenida, han sido elaboradas por 2 profesionales magníficos, que son Carmelo Hernández y José Pablo Cuellar, psicólogo y abogado. Ambos trabajan en la Audiencia Provincial, tienen trato directo tanto con víctimas como maltratadores, llevan un programa también de reeducación a maltratadores. Y bueno, no me voy a extender más porque verdaderamente estamos aquí para escucharles a ellos, para ver su exposición, y esperemos, bueno, pues que esta charla que esta tarde traemos a Novelda les sea de gran utilidad. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por su asistencia y muchas gracias. Bienvenida. Buenas tardes, señoras, señores, autoridades, ciudadanas y ciudadanos de Novelda y también probablemente de algún otro municipio próximo o de esta comarca que a través de la difusión que yo creo que se ha hecho utilizando también el soporte de las redes sociales de este evento, hoy tiene la oportunidad y ha tenido el gusto de estar aquí esta tarde con nosotros compartiendo pues esta acción que de alguna manera pues lo que queremos que contribuya es a crear como decía muy bien Elvira, un sentido de concienciación y de sensibilización frente a un problema que no debemos esconderlo. Es un problema que
tiene muchísima dificultad para ser comprendido por la mayoría de las personas, pero que como es un problema tan real, solamente hay que ver esa cifra de muertes. Si ustedes hacen una simple división y dividen abril, 4 meses, las 4 semanas de cada mes por el número de mujeres asesinadas, no podemos decir fallecimientos, porque el fallecimiento es una palabra neutra. Fallecemos todos, pero algunas personas son asesinadas y por tanto son precipitadas a una muerte que en ningún caso estaba prevista. Es un acto bárbaro. Pues como ustedes pueden comprobar, hay más de una mujer asesinada por este concepto semanalmente en nuestro país. Y otro detalle muy importante, miren ustedes, que solamente 4 de esas mujeres habían intentado el mecanismo de la ayuda, buscar lo que se conoce como una relación de ayuda. Hablamos de denuncia, pero realmente es pedir ayuda. La palabra denuncia se puede traducir perfectamente en buscar ayuda por parte del operador jurídico, por parte del operador policial, para que su problema sea tratado donde corresponde, ya que allí, en la casa, en una situación de violencia, la mujer, ella sola, con niños, con problemas, le resulta muy difícil hacer frente a ese problema. Prácticamente estaríamos hablando de una heroína en el sentido mítico de la palabra, para que una mujer, ella sola, muchas veces sin recursos, muchas veces con dificultad para entender incluso qué clase de problema tiene, porque no lo entiende. Ella dice, ¿y esto por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Qué clase de hombre es? Yo creía que era de otra manera y ahora resulta que es así. Ha habido una cosa que hubiera dicho muy importante, y también me ha emocionado mucho el discurso de bienvenida, cuando ha dicho que nosotros vemos tanto a ellas como a ellos. Miren, es verdad, es rigurosamente cierto. Nosotros a lo largo de la semana podemos estar con un grupo de mujeres que tienen dificultades, a veces durísimas, a veces de un calado que, si ustedes lo escucharan, se sorprenderían. Y por otro lado, tenemos la oportunidad de trabajar con los hombres que han ocasionado violencia, pero en nuestro caso en concreto, ¿verdad, Pablo? Nosotros no trabajamos dentro del ámbito penitenciario, lo digo para que ustedes lo sepan y luego si hacen preguntas las podamos enfocar. Nosotros trabajamos con aquellos maltratadores a los que la ley les da la oportunidad de reinsertarse en libertad. Es decir, aquellos problemas donde el hombre no ha traspasado una línea que podamos decir definitiva, porque quien pase esa línea automáticamente va a ir a un centro penitenciario, y está en el borde, en eso que llamamos la frontera entre estar en un centro penitenciario y el mantenimiento de su libertad, pagando un precio que efectivamente han de pagar, un precio a base de obligaciones y compromisos con respecto a la víctima y con respecto a la sociedad en su conjunto. Quería hacer esta introducción para que de alguna manera pues ustedes ya entiendan el sentido de lo que vamos a estar hablando aquí. Tanto mi compañero como yo tenemos 2 profesiones que conectan muy bien con este tipo de problemas, porque la violencia de género tiene muchas dimensiones. También tiene otras profesiones magníficas que efectivamente contribuyen, los médicos, los trabajadores sociales, todos tenemos aquí trabajo y todos podemos ayudar a que las víctimas y a que los propios maltratadores, a que los menores en situación de exposición puedan mejorar, evidentemente. Pero desde el punto de vista de la ley, de la administración de justicia, quizás el soporte psicológico a la víctima y el trabajo cognitivo-conductual con el condenado, así como la concienciación de la necesidad de denunciar en la víctima y la concienciación de que la ley actúa en el condenado, sean 2 caminos que convergen y que dan un resultado muchas veces ciertamente positivo, ¿de acuerdo?
Bien, otra cosa también importante es que en la lucha contra la violencia de género tenemos que estar implicados todos, hombres y mujeres. Hoy aquí hay 2 hombres, otro día habrá 2 mujeres, otro día habrá una mujer y un hombre. Resulta indiferente. Somos personas que, si estamos concienciados, todos y todas tenemos que tener una visión que converja en buscar soluciones y en encontrar métodos que contribuyan a que este problema progresivamente vaya poco a poco desapareciendo. Les agradezco que me hayan permitido que les haga esta pequeña introducción o presentación para ya centrarnos en lo que es las 2 guías que hoy traemos. Estas guías que se les han entregado a la entrada, es también interesante que ustedes sepan que a través de la página web www.porqueesposible.com o dentro del perfil de Facebook de porqueesposible.com, ustedes pueden tanto descargárselas en formato PDF y, por tanto, si alguno de ustedes son estudiantes, yo no sé si hay algún estudiante incluso mío de la Universidad de Alicante, porque tengo muchos y a veces me cuesta un poco identificar alguna persona, pero bueno, si hay alguno o alguna, desde aquí pues les doy las gracias por lo que suele también venir aquí. En cualquier caso, se lo pueden ustedes descargar y en ese formato PDF lo tienen en el ordenador y lo pueden ir viendo y lo pueden... Que corra, lo importante es que corra, que mucha gente lo pueda leer, mucha gente se pueda concienciar. Y al mismo tiempo, del perfil de Facebook, ustedes pueden dejar comentarios, pueden dejar impresiones, pueden contribuir a generar una conciencia sobre este problema. ¿De acuerdo? Por otro lado, es también una realidad que si hay alguna persona aquí en Novelda que es de habla anglosajona, británica, que lea en inglés mejor que en castellano, también esta guía, la de violencia de género, la de derechos asistenciales, tiene una traducción al inglés, porque en la provincia de Alicante viven un número muy significativo de ciudadanos y ciudadanas británicos y, por tanto, claro, a mayor población, pues mayor número también de denuncias en ese segmento de población comunitaria europea, no hispana de origen, pero sí que conviven con nosotros, donde este problema también es una realidad, y de verdad que hay que alabar el interés que han tenido por encontrar este producto, valorarlo y buscar una traducción para que su colectivo se lo lea y participe también de ese sentimiento de vamos a intentar dentro de nuestro colectivo que esto no pase o pase cada vez menos. ¿De acuerdo? Dicho eso, a mí me gustaría empezar de alguna manera como muchas mujeres empiezan cuando acuden a nosotros y nos quieren contar el dolor y el sufrimiento que traen, y nos damos cuenta muchas veces lo difícil que es para ellas contarlo y por nuestra parte extraérselo. Lo primero que sorprende en el tema de la violencia de género es cuando en una relación de pareja, en una relación que puede ser con un vínculo constituido a través de una manifestación expresa de voluntad de convivencia en un juzgado, bueno, o por lo canónico, o una pareja que no tiene esos papeles, por decirlo de una manera gráfica, pero ha decidido tener una convivencia en el sentido pleno de la palabra, o son 2 personas, un hombre y una mujer, que tienen una convivencia de menor intensidad, pero que es significativa. Podemos hablar de aquello de decir, es que tengo mi novia, si son jóvenes, o un señor a lo mejor mayor que ha enviudado y que conoce a una señora y que establece con esa señora una vinculación, pero todavía no hay una relación de pareja firmemente establecida, pero sí que hay un vínculo constatable. Lo primero que hay que decir es que tanto si existe el vínculo o ha existido, estamos en el terreno de la violencia de género. Hablamos, por tanto, de relaciones donde hay transmisión de afecto, o debe de haberla. Hay transmisión de amor, de cariño, o debe de haberlo. Normalmente hay hijos. Normalmente hay una convivencia que se inició con ánimo de que fuera estable, prolongada en el tiempo. Claro, desde ese punto de vista, cuando una mujer al tiempo descubre que eso
no es lo que ella creía, porque empiezan a haber unas conductas por parte del varón que ella no podía anticipar, porque de alguna manera esas conductas le sorprenden. Si antes ella ya había visto algo, efectivamente podía tener una referencia de es que mi marido se pone nervioso, mi futuro marido se pone nervioso, o es que tiene un perfil, es que a veces actúa de una manera que no me gusta. Pero muchas veces, muchas mujeres descubren ese otro lado cuando ya el vínculo ha sido cerrado. Es decir, cuando tienen una convivencia, ¿de acuerdo? Lo primero que ellas se preguntan es, y ayer por la mañana Pablo y yo tuvimos una consulta de este tipo que cada vez nos sorprendemos más, porque es que es así, es así. Cuando una mujer te pregunta, pero es que mi marido me ha pegado, me ha empujado, me ha gritado, me ha insultado, incluso me ha obligado a mantener una relación sexual sin que yo lo desee, y yo puedo negarme. Cuando una mujer en el año 2013 te pregunta eso, y te lo pregunta con el corazón en la mano, que la ves que es que tiene esa duda, porque cree que a lo mejor si se niega está siendo una mala compañera o una mala mujer, o que no da la talla. Ciertamente estamos hablando de que la necesidad de estos mecanismos y de que la ley actúe de una manera expresa sigue siendo una prioridad absoluta, absoluta, porque todavía, por más que a ustedes les pueda sorprender, eso pasa, y pasa en muchos casos. Por tanto, lo primero es la sorpresa que te supone que te pregunten eso. ¿Qué hago? ¿Le perdono? Es la primera vez. ¿Lo dejo a ver si sigue y cambia? Normalmente los hombres, ¿qué hacen cuando pasa esto? Ustedes que trabajan con condenados, ¿cambian? Es que a lo mejor ha sido por esto o por aquello, de alguna manera intentando incluso disculparlo para poder entenderlo, porque resulta muy difícil de entender que una persona con la que tú has contraído un vínculo empieza a tratarte de ese modo. Cuesta mucho de entender, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero es esa constatación. Ahí es donde empiezan a haber señales de advertencia de que esa relación empieza a ser disfuncional, empieza a ser una relación enfermiza, empieza a ser una relación donde la comisión de un delito, que es la violencia de género, es lo habitual. A partir de ahí, lo que nosotros les decimos es muy sencillo. Mire, cuando un hombre ensaya ese tipo de conducta con su mujer y tiene éxito, ha aprendido a dominarla. Tiene un dato basado en la experiencia de causar daño y dolor como constatación de su supuesta superioridad, al menos física y emocional, sobre la mujer. Y por tanto sabe que la mujer experimenta miedo, no le gusta el escándalo, se calla, se cohíbe y responde con una actitud de indefensión, es decir, no actúa devolviendo la mayoría de las veces el golpe o rechazándolo. Hay otros casos en que sí, pero la mayoría no. La mayoría no. Es decir, provoca una reacción de indefensión por parte de la mujer, que es un mecanismo psicológico clarísimo, que se llama indefensión aprendida. Y aprenden a través de ese maltrato a no defenderse, porque si se defienden, la reacción del varón suele ser todavía más brutal y más desproporcionada. De ahí que tengan terror muchas veces a hacer nada, se queden inquietas, inmóviles, como congeladas en la imagen, por el pánico que tienen a lo que les pueda venir si reaccionan de otra manera. Repito, no es en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos. Por tanto, el varón ya sabe cómo controlar a la mujer, ha hecho un ensayo, le ha salido bien y a partir de ahí
Ya el binomio maltratador-víctima, el binomio se basa simplemente en que el crecimiento de uno de los dos miembros del binomio significa el decrecimiento del otro. A mayor poder del maltratador, más indefensión de la víctima. Hasta que cuando la relación de poder es ya muy desproporcionada, hablamos de el último escalón, que es causar la muerte. Fíjense que tenemos otra guía, que es la guía de los niños. Claro, nosotros no podemos dejar, nunca hemos dejado a los niños fuera de esto. Nunca. Por eso siempre hemos dicho de que lo normal en una relación de pareja es que hayan niños. Y lamentablemente muchas veces, y esto mi compañero Pablo, que es el experto en materia jurídica, lo que sucede es que se valora la presencia de los niños en el momento de la fricción, en el momento de la lucha, para una mayor agravación de la conducta y una mayor incriminación desde el punto de vista del derecho penal. Pero, ¿qué pasa con esos niños? Porque los niños son esponjitas. Incluso nos podemos preguntar, ¿es que los hemos mandado a la habitación y hemos cerrado la puerta? Me parece muy bien, pero los niños, aunque se pongan tapones, oyen los gritos. Y muchas veces, no ver y oír se graba todavía más. Esas imágenes no vistas, pero impresas en la mente de las criaturas, no se borra fácilmente. Es muy difícil de borrar y produce efectos psicológicos en el desarrollo de esos niños. Por tanto, estamos hablando de que la mujer no es la única que sufre. Si hay hijos, los hijos sufren lo mismo o más que la propia madre. Muchas veces los hijos son cogidos como moneda de cambio de mi hijo, no, es más mío que tuyo, no, conmigo, contigo. Luego nos encontramos con esas situaciones después de la separación, donde los hijos están con una, están con otro. Algunos niños, nosotros tenemos un caso ahora dramático, no pueden ver al padre por una situación de trastorno de estrés postraumático llevado al límite. Si ve al padre, se quedan en un estado espasmódico cercano casi a una catatonía, o se orinan encima, aunque tengan 12 o 13, 14 años, por el maltrato que han podido recibir o ver en la madre. El estado de ansiedad es tal que exponerlo a la presencia del padre puede ser ocasionarle un problema de salud grave y un ingreso en urgencias, como le pasó a una víctima que tenemos ahora, que está con nosotros en la última visita, que de allí fue al centro de urgencias porque hubo una mala coordinación y el niño no debería haber ido, pero lo llevaron. Quiero decir que cuando ustedes ven en la televisión esos dramones de que se graban a los niños, eso no es una película. Nosotros sabemos que eso es de verdad, que eso pasa. Todas las víctimas cuentan a lo largo de la relación de pareja que han tenido cosas muy parecidas. Todas cuentan que, bueno, su relación al principio, cuando ya fue una relación formal, una relación, vamos a decirlo así ya, de compromiso, un compromiso establecido, el mensaje por parte de su cónyuge era algo así como: ahora ya te has casado y ahora esta es tu familia. Tu familia ya no es ni tu padre, ni tu madre, ni tus amigos, ni tus amigas. Tú ahora tienes que estar aquí en casa conmigo. Bueno, dicho así, a lo mejor la mujer, pues bueno, lo entiende como por donde no es y puede pensar, oye, pues no sé, incluso darle una lectura positiva. No sé qué lectura positiva puede tener, pero si queremos, bueno, le podemos buscar hasta un lado positivo, pues no sé, hasta Johnny Depp en la película Piratas del Caribe, quiero decir, que podemos ver lo negro-blanco si estamos dispuestos a verlo, ¿de acuerdo? El problema es cuando esa filosofía empieza a tener constatación en la realidad. Cuando a lo mejor esa mujer un día pues invita a su casa a su hermana y llega el marido con una cara de perro, está aquí, y le dice: tu hermana, que no vuelva aquí, ¿por qué ha venido tu hermana? ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Qué te he dicho? Que aquí quien entre a mi casa yo tengo que saberlo. ¿Cómo has invitado tú a tu hermana sin decirme a mí nada? Ese tipo de cosas a la mujer la dejan
sin capacidad de respuesta. Si la mujer responde, pasamos a escalada y reanudación del ciclo después de que se comprometa el ciclo, porque va a explotar esa situación, va a explotar. Él puede a lo mejor a la pregunta de ella, y encima me respondes de esa manera, encima tal, y podemos tener un incidente. ¿De qué tipo? Pues puede haber una agresión verbal, una amenaza, puede haber un empujón, puede haber un abofeteamiento, o puede haber algo más fuerte. Puede haber algo más fuerte. Puede ser que ese primer incidente quede ahí y no pasemos a más. Pero lo cierto y verdad es que después de ese incidente, para que esa mujer siga en esa relación de pareja, el maltratador tiene una estrategia de control basada en la necesidad de que la mujer permanezca en la situación de desigualdad que genera el propio binomio agresor-víctima. De tal manera que luego, para confundir a la víctima, después de un día o unos días, se va a mostrar como que no ha pasado nada, como que él no se acuerda de nada, como que aquello, pues bueno, era una cosa que tenía que pasar porque él tiene que ejercer su autoridad y a lo mejor ese día pues se muestra especialmente educado, o no sé, o salen a comer, tiene algún tipo de detalle y sobre todo promesas, promesas. No lo voy a hacer nunca más, perdóname, yo quiero hacerte feliz, pero claro, todo tiene una contrapartida, pero tú tienes que ser de una determinada manera, pero tú tienes que, ¿de acuerdo? Es decir, se descarga que la relación pueda continuar, no en que él cambie, sino en que la mujer se acomode a lo que él le dice. ¿Lo entienden, verdad? No en que él cambie. Él son promesas de mal pagador. Es en que ella se acomode a lo que él le dice. ¿De acuerdo? Ese ciclo puede tener distintos momentos y distintas realidades, pero se basa en que la mujer poco a poco vaya cada vez asumiendo más que el problema no es de él, que el problema es de ella, que la que no va a la talla en la relación de pareja es ella, que la que le crea a él esa situación de nervios es ella, que al final ella acaba pensando que efectivamente ni tiene que llevar a su hermana, ni que le tiene que pedir permiso hasta para comprar una caja de cerillas, que le tiene que supervisar o guardarropa, que el móvil más vale que se lo enseñe cuando entre para que vea con quién ha hablado y con quién no ha hablado, porque es que él es así y me quiere mucho. ¿Lo entienden ustedes? Pues ese es el ciclo de la violencia. En la última fase del ciclo, esa fase de convencimiento es donde se producen muchas muertes, que es cuando muchas mujeres desesperadas buscan ayuda. Claro, para que se cierre el ciclo, él tiene que volver a esa fase caballerosa, ridículamente de cortesía, un poco como casposamente donjuanera, románticamente desfasada, donde la mujer acaba creyendo de que ella le puede cambiar. Pero claro, si no llega ahí, en la fase anterior, perfectamente la puede matar. Es decir, muchas muertes se producen cuando la mujer realmente le planta cara e intenta decir no puedo más, me voy a ir, o una cosa de ese tipo. De hecho, muchas denuncias que nosotros leemos en violencia leve, el momento crítico se ha producido cuando él ha ido a la casa y ha visto que estaba la hermana y que estaban haciendo una maleta o algo para irse. Y ahí es donde él ha cogido, ha cerrado la puerta, a la hermana la ha cerrado en el cuarto aseo, le ha pegado a la mujer, la hermana desde el cuarto aseo llama a la policía, oiga, que la va a matar, qué tal y qué tal, y han tenido la detención. ¿De acuerdo? Es decir, este ciclo, primero, no es una teoría, segundo, es una realidad, porque son los testimonios de las víctimas los que han ayudado a reconstruirlo, y se lo puedo asegurar, todas las mujeres, de una manera u otra, te acaban contando lo mismo. Todas. La que es una mujer rica, que viene de un matrimonio donde la situación económica no ha sido un problema y tal.
La que en cambio viene de un entorno humilde, te lo cuenta igual con su lenguaje. La que cobra, como un tema que hemos tenido, una señora de un estrato cultural bajísimo, que ella se hace la pregunta de si mi marido me ha pegado o si me hace un reclamo de que quiere mantener una relación sexual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si me niego, ¿eso yo puedo hacerlo? Fíjense, reitero esa pregunta, ¿vale? Está claro, y quiero adelantar un poco, porque lo que tiene que decir mi compañero es igual de importante o más que lo que tengo que decir yo, y él tiene su tiempo y quiero respetarlo. Lo cierto de verdad es que la violencia psicológica aquí es el elemento destructivo fundamental. Hay hombres que son pegones, pero el hombre que se dedica a torturar, a amenazar, a hacer la vida imposible a la mujer, a controlarla, a que no pueda abrir la boca con la mirada, ya sabe que la mujer la tiene ahí, ese tipo de violencia es súper destructiva. Y ese tipo de violencia es la que luego es muy difícil de probar en un juzgado. Por eso hay tan pocos casos de violencia psicológica solamente sentenciados. Porque en España no tenemos todavía tradición ni en la valoración de la pericial, y en segundo lugar porque me van a permitir que haga una crítica al actual sistema, porque toda violencia física en sí misma es psicológica, y eso no se valora así. Tiene que haber una peritación física y psicológica, aunque le haya roto el brazo y tal, que imagínate cómo estará mentalmente esa mujer. Como no hay alguien que diga que mentalmente está mal, solamente le van a pedir la indemnización tasada por la altura del brazo, y el otro, como no haya nadie que diga algo, no se va a tener ni en cuenta. Lamentable. La violencia psicológica, unos apuntes, y quiero ir un poco más deprisa, repito, se basa en que la mujer renuncia a ser ella misma. Se pone en función de lo que el marido quiera, lo que le guste, lo que diga, cuando lo quiera, como lo quiera. Que me tengo que poner esto, me lo pongo. Que eso me lo tengo que quitar, me lo quito. Que tengo que poner la mesa, medir con una regla, pero así, de que tiene que estar a 5 centímetros del tenedor, porque en su casa su madre le ponía así los platos, coge la regla, la mujer lo mide y le pone los platos. Que el huevo tengo que ponerlo, que cuando tiene que estar escalfadito y no sé qué, porque como el huevo esté yemoso me lo tira al suelo y me pega. O sea, si hemos visto, no se puede ustedes imaginar, ¿eh? Cosas así hemos visto, ¿eh? Pues la mujer se acomoda a todo lo que suponga, por terror, por miedo. Por tanto, vamos a lo que vamos. Miren, está claro que la condición de víctima no es lo que una mujer cuenta. ¿Puede ser todo verdad? Claro que sí, como generalmente es. La condición de víctima la da una sentencia condenatoria. Para que se produzca una sentencia condenatoria y la liberación del daño que sufre la mujer y del daño que sufren los niños, hay que denunciar. Si no se obtiene ese estatuto de víctima oficial, es decir, una víctima, todos los pormenores legales que establece la legislación aplicable, la mujer lo podrá estar pasando, pero hay que insistir en la falsa creencia de que el amor no tiene que pasar por el control, por los celos, por el estar encima, por el voy y te recojo, te llevo, te traigo, no te preocupes, dame el móvil que ahora te lo doy, del ordenador. No, eso no es amor, eso es control. Ese compañero, ese marido, ese novio, lo que es un carcelero. Lo que le gusta es tener una llave y ahora te abro para que entres y salga. Otra llave, y eso es, repito, no es un compañero. ¿Será padre de los hijos? Sí, porque es un hecho natural, pero es un carcelero para esa mujer. Por tanto, esa falsa idea del amor, ese tipo de amor, de esa sobreprotección, ese estar pendiente, repito, eso es un problema muchas veces de personalidad, que con una buena peritación se podía perfectamente ver como un principio de síndrome celotípico que, llevado al límite, es una forma de perturbación mental llamada paranoia, basada en la desconfianza y en la creencia de que la mujer se la está pegando con cualquiera, que es lo que muchos de ellos pegan por eso, porque realmente están un poquitín más para allá que para aquí. Hay que romper el ciclo de la violencia, hay que romperlo. Hay que romperlo. Y todo esto que estamos aquí comentando son señales que la mujer puede tener en cuenta cuando todo eso le está pasando
es porque eso está ahí. Y la mujer tiene que parar el golpe. Y para parar el golpe, ella sola no lo puede hacer. Lo he dicho desde el primer momento. Tendría que ser una heroína, una especie como de supermujer para ella sola salir de ahí. Hay que pedir ayuda. Tenemos, gracias a Dios, un sistema en España en el año 2013 y desde el año 2005 que cada vez se ha demostrado más eficaz cuando hay denuncias. Se dedican a esto o tienen relación con esto, bien porque son estudiantes y el tema les interesa desde el punto de vista un poco académico, profesional, o bien porque son simplemente ciudadanos y ciudadanas y vienen aquí a informarse de un tema que les parece interesante. Pues estupendo y bienvenidos todos. Lo que yo quiero comentarles aquí es que estas dos guías, que son complementarias, un poco la dirigida o centrada en la violencia sobre la mujer, y la otra, más nueva, la centrada en esa violencia y su proyección sobre los niños, tiene una filosofía un poco distinta. Una filosofía un poco distinta. Yo siempre, cuando hemos ido por otras poblaciones de la provincia, casi siempre decía lo mismo. Le decía a las personas, miren, la guía esta de las mariposas, ustedes se la guardan en su casa, en la librería, y si se enteran de que alguna persona cercana a ustedes sufre maltrato, sufre violencia de género, es la hora de consultarla, de dejársela, de saber que ustedes han oído que hay una posibilidad, de que pueden denunciar, de que tiene tales derechos, y era una especie, pues eso, como un poco una guía de consulta, ¿no? Un libro de tenerlo ahí y de poder en un momento prestarlo y prestar ayuda gracias a lo que en él se puede contener. El libro de los menores, o centrado en los menores, quizás sí que es para leerlo un poco, porque probablemente es un fenómeno o una realidad a la que le hemos venido prestando menos atención en general todos, y que ha pasado más desapercibida. Nos hemos centrado, porque era justo centrarse en la violencia sobre la mujer, y hemos pensado que quienes estaban en esa casa, que esos niños, pues poco menos que las paredes hacían que no oyeran nada, que no sintieran nada, que no percibieran nada. ¿Cómo no van a percibir? Los niños perciben todo, lo bueno y lo malo, y por lo tanto se empapan de todo lo que sucede a su alrededor, en su colegio, en su barrio, en casa, naturalmente que sí. Y una mala relación entre los padres, no digo ya un maltrato de género, sino simplemente una mala relación entre los padres, con gritos, con insultos, con menosprecios, aunque sean incluso mutuos, insisto, que no sean dirigidos solo del padre a la madre, sino que sean mutuos, ya determina un malestar entre los niños. Desde luego, cuando lo que se produce es una violencia directa sobre la madre, agresiva, injusta, eso es mucho peor. Eso es fabricar, como ha estado comentando Carmelo, fabricar futuras víctimas, futuras niñas víctimas, y fabricar futuros maltratadores. Porque esos niños van a aceptar como normal ese patrón de conducta, de que el padre, o que el hombre, o el macho, puede, en un momento dado, resolver las diferencias a base de golpes, de gritos o de insultos. Lo primero que hacemos siempre cuando pensamos desde el punto de vista al que yo me dedico, desde el punto de vista legal o jurídico, y a lo mejor nos han insistido mucho en los últimos años, es la denuncia. Denunciar, hay que denunciar. Es verdad que, lógicamente, si no se denuncia, las instituciones y las administraciones públicas no se enteran o no se pueden dar por enteradas de que existe ese maltrato. Es verdad que una vez denunciada una situación de maltrato es cuando se puede activar la maquinaria judicial y policial, que hasta entonces no puede activarse. Es verdad que para pedir una prestación, una ayuda social, primero tendrá que existir esa condición de víctima probablemente para poderse otorgar. Pero la denuncia no es el principio. La denuncia probablemente lo que es un punto de inflexión. La mujer que denuncia ha pasado ya por una etapa de maltrato, en muchas ocasiones muy prolongada. La mujer que se decide a denunciar probablemente le ha costado mucho tomar esa decisión, en buena lógica, porque no es nada fácil denunciar a alguien que es cercano a ti, con el que has tenido una historia en común y con el que probablemente has podido tener incluso descendencia o hijos. No es nada fácil, no es denunciar al vecino, no es denunciar a un extraño, es denunciar a alguien muy cercano. Además, esa denuncia no supone tampoco una liberación definitiva y como que ya las cosas se van a arreglar. No, por desgracia, habrá un proceso, habrá un camino. Yo siempre digo que es un camino largo, es un camino tortuoso, es un camino difícil,
es un camino en el que hay que conseguir derechos, en el que habrá que ir al juzgado, en el que a lo mejor tiene uno que pedir una ayuda social, en el que a lo mejor estamos en un contexto actualmente socioeconómico en el que es difícil conseguir una determinada prestación, es difícil ejercer un determinado derecho, pero sin la denuncia es prácticamente imposible empezar. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No los profesionales, no solo los profesionales, sino que podemos hacer nosotros los ciudadanos y las ciudadanas, los que somos vecinos, los que somos abuelos, los que somos tíos, los que somos padres, los que somos amigos o amigas de una mujer que sufre maltrato. Tenemos que animarle y tenemos que arroparle. Es preciso que la mujer se sienta fortalecida a dar el paso. Y ese fortalecimiento, sí, vendrá de saber que en esta guía, como se dice en esta guía, tiene una serie de derechos. Vendrá de saber que puede denunciar que le agredan físicamente, porque eso es actualmente delito. Ya no estamos como hace 20, 30 años en que el marido podía pegar a la mujer y casi era una cosa normal o natural. ¿Es delito? Naturalmente que sí. Pero fuera de ese mecanismo legal y judicial, ¿qué pasa en el entorno? ¿Cómo reaccionamos como vecinos? ¿Cómo reaccionamos como familiares? ¿Apoyamos a esa mujer? ¿La cuestionamos? ¿Nos planteamos que por qué esta viene ahora al cabo de tantos años y le denuncia? ¿Decimos mensajes como que si todos sabemos cómo es él, de que se extraña? ¿O algo así como que la culpa es suya por haberlo soportado? ¿O algo así como que, bueno, es que, en fin, pues es el que le ha tocado, ¿no? ¿Cómo se decía antes? El marido que el Señor le ha dado o algo así. Nosotros no podemos permanecer de brazos cruzados. Nosotros tenemos que ser activos y tenemos que apoyar a quien valientemente da ese paso. Y ese apoyo es un apoyo en que se sienta fortalecida, en que no se le cuestione, en que no se le trate como una loca, como una excéntrica, etcétera, etcétera. Cometemos los profesionales digo, no solo los ciudadanos que no tenéis por qué, digamos, saber de esto. Los que sabemos de esto cometemos muchas veces el error de pensar que para ser un maltratador tiene que ser una mala bestia. Y de que para ser una mujer maltratada tiene que ser Blancanieves. Y que si no se da esa circunstancia de que uno sea muy bueno, mejor dicho, de que uno sea muy malo, y la otra sea muy buena, no es posible que exista maltrato. No es cierto. El maltratador seguramente será una mala persona, seguro, pero puede comportarse como una buena persona. Puede ser un vecino encantador, puede ser un muy buen amigo, puede ser una persona cordial a la que saludemos normalmente, pero con esa persona, con su mujer o con su pareja, tiene una actitud de maltrato. La señora que denuncia o la señora que ha aguantado maltrato no tiene, como digo, que ser Blancanieves. Puede ser una persona también con sus defectos. Puede tener mal carácter. Puede no caernos bien. Puede parecernos que es ella la que en un momento dado pierde los nervios. ¿Y qué? ¿Eso justifica que tenga que aguantar el maltrato? ¿Eso justifican los insultos? ¿Justifican las broncas? ¿Justifican el maltrato? ¿Justifica tratar a una persona como una esclava? En absoluto. No necesitamos ser héroes, no necesitamos ser vírgenes absolutas, no necesitamos ser que el otro sea malísimo, malo, malísimo, para plantearnos y para saber colocar a cada uno en su sitio. Quien agrede, quien se comporta como un maltratador, es una persona que ejerce maltrato y por lo tanto un maltratador. Y lo que tiene que hacer es dejar de serlo. Más aún cuando están en medio los niños. Miren, hay algunas cosas que a nosotros, vamos a pasar de prisa porque como queremos darnos un poco de prisa, hay una serie de derechos aquí, los derechos los tienen en la guía, yo los quiero pasar rápido porque quiero incidir sobre todo en un mito que a mí me llama especialmente la atención y me da mucha rabia. Hay varias circunstancias que explican, que dicen los expertos que explican por qué las mujeres aguantan maltrato. Hay dos que me llaman la atención. Una es que aguantan por la dependencia económica. Es cierto, la dependencia económica es un factor importante, la estabilidad, pero vemos cómo ahora en tiempos de crisis la dependencia económica casi que ni se da, casi que es al revés. Ha habido un aumento grande del paro masculino, también del femenino, pero quizá no en la misma proporción. Por lo tanto, a la dependencia económica hay que sobreponerse porque probablemente un, entre comillas, bienestar económico no justifica el soportar maltrato. Y hay otro que sí que queremos combatir, que es el de pensar que hay que aguantar por los hijos. Falso. Falso. Los niños, naturalmente, que necesitan estabilidad. Naturalmente que el hogar ideal es seguramente
eso es muy discutible, ¿eh? El hogar en el que hay un papá y una mamá que se quieran mucho, que se respeten y que quieran y respeten mucho a sus hijos, cierto. Pero si no se dan esas circunstancias, si los padres no se quieren y respetan, es mucho mejor cortar a tiempo. Porque seguramente así los padres, los niños podrán tener padre y madre en condiciones, aunque vivan separados. Seguramente los dos juntos probablemente no serán ni padre seguro ni madre en condiciones. Y quienes están sufriendo por aguantar el maltrato a la mujer, probablemente quienes quizás sufran más son los hijos. Es preferible una separación a tiempo. Muchas veces las relaciones se envenenan porque se llevan al extremo, porque se aguanta demasiado, porque se trata de, no sé, esperar que un día escampe como si fuera la lluvia, escampe y salga el sol. No suele pasar, sigue lloviendo normalmente. Y por lo tanto los hijos están expuestos. Y además eso repercute en que luego, como la separación, porque finalmente, al final, se acaban las cosas separando. Separación que si no es amistosa, porque hay una denuncia por medio, porque hay un divorcio contencioso por medio, al final la relación entre los padres está envenenada y eso repercute también en los hijos. Se nota muchísimo cuando una pareja se ha separado o divorciado de mutuo acuerdo y cómo se relacionan los hijos tanto con la madre como con el padre, o incluso con las parejas nuevas del padre y de la madre, de forma más natural, que no odiando a uno de los dos, que no siendo vehículos transmisores de las cuentas pendientes y de las rencillas que existen entre los padres. Si se lo pregunten a este plano. Es mucho más importante. Naturalmente que la ley, y esto queremos significarlo, reconoce derechos tanto a la mujer maltratada, y los tenéis, insisto, en la guía, por eso no me quiero detener demasiado, como a los menores, naturalmente. Además, el derecho o el principio rector del derecho de los menores, que a veces lo olvidamos, es su interés. No el interés nuestro, de los mayores, no el interés del padre, ni siquiera el interés de una madre maltratada. No prima el interés de la madre maltratada, prima el interés de los hijos. Hay que tenerlos en cuenta. Como yo siempre digo a veces, y sin ánimo de banalizar, ellos no tienen culpa del padre que tienen, ni de la madre, no lo han elegido. A fin de cuentas, si alguien ha elegido a alguien, ha sido el padre y la madre que en un momento dado se eligieron o se encontraron. Los niños ni eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que queremos subrayar. Naturalmente que también en la ley integral, porque con frecuencia se dice, no es que la ley integral se centra solo en la mujer, no, también. Y además obliga, es una cosa que tenemos que pedir y exigir, la asistencia que podemos pedir de las administraciones públicas, de las ayudas públicas, son para la mujer maltratada y son también, si es necesario, para sus hijos, y así viene reconocido en la ley, tanto de contenido económico como de cuestión de escolarización. Por ejemplo, incluso llegados al extremo, el tema de los cambios de apellido. Yo quisiera que pasáramos y centrarme en una... Estos son derechos, los paso rápido, porque son derechos que se refieren a las mujeres que tienen la suerte de trabajar y que lo que pretenden es que no abandonen el trabajo. Es que encima, como están las cosas, si tiene que abandonar el trabajo la mujer, que pierde su independencia económica por el tema de maltrato. Por lo tanto, hay algunas medidas que lo que tratan es de conservar el empleo y otras medidas que lo que tratan es de buscar ayuda cuando la mujer no trabaja. Son ayudas con limitaciones. Ya lo eran hace años, con lo cual ahora creo que no hace falta que ni que diga cómo están las cosas, y más en este pueblo de Novelda. Por cierto, que mi mujer es de aquí, de Novelda, y están por ahí mis suegros, y yo este pueblo lo conozco, no soy de aquí, soy de Alicante, pero lo conozco lo conozco bastante bien, no digo muy bien, pero lo conozco bastante bien. Hay entre los derechos específicos que reconoce la ley integral y que se han desarrollado y que con frecuencia pasan desapercibidos, es la posibilidad de pedir una especie de adelanto de un fondo de pensiones. No confundir con los fondos de rescate, fondos de pensiones de alimentos. Fondos de pensiones de alimentos que se pueden solicitar con condiciones de forma limitada. Es verdad que habría que avanzar mucho más en ello. Yo, desde luego, es una de las cosas que creo que habría que mejorar, en la ley. Ese aspecto sí que es claramente mejorable. El tema de los impagos de pensiones es absolutamente increíble y lamentable, y nos da la medida de la catadura moral de una persona, de un hombre, de un padre, el hecho del elevadísimo número, no hay que generalizar, hay muchos padres
que están separados, que no tienen la custodia de sus hijos y que pagan sus pensiones con mucho esfuerzo, naturalmente que los hay, pero hay un porcentaje muy significativo, horrible, enorme, de padres que no pagan las pensiones a sus hijos y que tienen el santo morro de decir que es que no pueden. A lo mejor no puedes pagar 500 euros o 300 euros, pero algo tendrás que pagar. Digo yo que los niños del aire no pasan, ¿verdad? Si las madres, en esos casos en que el padre no paga la pensión alimenticia, ojo, que no es una pensión para la madre, que es una pensión para los niños. Digo que si las madres hicieran lo mismo que los padres, no poner ni un duro, ¿qué pasaría con los niños? Tendría que cogerlos a todos la Generalitat, ¿no? Tendría que hacerse cargo, se morirían de hambre los niños. O los abuelos. Por lo tanto, esa es una realidad que a mí me parece lamentable, que la crisis está sirviendo de excusa para escaquearse de las obligaciones de muchos que no han cumplido con sus obligaciones como pareja o no han estado al nivel, de muchos que siguen no estando al nivel ni siquiera con respecto a sus hijos. Yo quiero aquí terminar y dar las gracias por esta asistencia y que podamos ahora tener un rato de coloquio, de intervenciones, etcétera, ¿de acuerdo? Si queréis, está calor, ¿verdad? Gracias,